buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Estamos nuevamente aquí en esta nueva mañana dándole la gloria y honra al Señor y dándole gracias al Espíritu Santo porque Él es quien nos guía y nos acompaña. En esta mañana vamos a continuar con los devocionales para nuestro matrimonio. Vamos a seguir conociendo sobre los lenguajes del amor. En esta oportunidad vamos a tener el estudio de el comienzo del cambio. Para ello vamos a ir a la palabra de Mateo capítulo 7, versículo 3 y versículo 5, donde menciona Jesús diciendo: ¿por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes el tronco en el tuyo? Primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Dentro del matrimonio, cada vez que nosotros caminamos, nos ponemos a pensar, ¿no? Podríamos tener un buen matrimonio si tan solo Él me ayudara, dice, un poco más en la casa. Nuestro matrimonio sería grandioso si ella estuviera dispuesta a tener mayor tiempo conmigo, si ella se interesaría más en mí. Muchas veces nos preguntamos el esposo y la esposa. Él quiere que ella cambie y ella quiere que él cambie. El resultado, ambos se sienten condenados y resentidos. Justamente en esta palabra de Mateo 7 se va a ilustrar un gran problema que continuamente se vive. Creemos que podemos ver con claridad las faltas de los demás y dedicamos un enorme esfuerzo en tratar de corregirlas. Pero en realidad, nuestro propio pecado nos enceguece. Si todavía no nos hemos ocupado de nuestras propias fallas, no corresponde que critiquemos las de nuestro cónyuge. Hay un mejor camino: comenzar con nosotros mismos, admitir que nosotros no somos perfectos. Y obviamente tenemos que confesar a nuestro cónyuge las faltas que nosotros tenemos, ¿no? Y decirlas que queremos cambiar. Pedirle una sugerencia por semana de repente sobre cómo podría ser mejor esposo o esposa. Hacer todo lo posible por cambiar y es muy probable que nuestro cónyuge adopte la misma actitud. Si nosotros vamos a comenzar por el cambio, tenemos que entender qué es el cambio. El cambio es la variación, la metamorfosis, la transformación. Normalmente el cambio es despojarse de la forma de vivir de este mundo, tener una mente renovada en este proceso por la palabra de Dios y poder vivir con propósito la nueva identidad de Cristo. Normalmente en el caminar de nuestras vidas, nosotros tenemos que reconocer, como bien se venía hablando, que primero para poder tener el comienzo del cambio, tenemos que cambiar nosotros primero. Nosotros, uno mismo tiene que empezar ese cambio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera lo vamos a hacer? ¿De qué manera lo vamos a lograr? Número 1, despojándonos. ¿Despojándonos de qué? Despojándonos de la vieja manera de nosotros seguir viviendo, dejar lo antiguo. En Efesios, en el capítulo 4, versículo 22, habla, vamos a ver aquí la palabra, donde dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Anteriormente hemos visto qué cosas son los deseos y qué cosas son nuestras emociones. Entonces nosotros tenemos que identificar, ¿no es cierto?, cuáles son esos deseos engañosos que no nos dejan avanzar, que no nos dejan continuar
o estamos dañando a nuestro cónyuge. Es por eso, número uno, como les decía, es necesario, si nosotros vamos a comenzar el cambio, lo tenemos que hacer por uno mismo, despojándonos de esa vieja manera de vivir y dejando lo antiguo. Para ello nosotros tenemos que identificar a la luz de la Biblia el pecado que debemos de dejar. Tanto el cónyuge como el esposo o la esposa debemos de identificar bajo la palabra qué estamos haciendo mal, cómo estamos actuando, cómo estamos caminando en medio de nuestro matrimonio. En el Salmo 119, del 10 al 11, dice, ¿no? Me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Entonces, nosotros al identificar a la luz de la Biblia el pecado que debemos de dejar, la palabra nos dice que debemos de guardar su palabra en nuestro corazón para no pecar contra el Señor. Porque ese pecado, si nosotros traemos a la luz, obviamente vamos a traer tristeza, vamos a traer división en medio de nuestro hogar. Es necesario que nosotros podamos identificar ese pecado, esa situación que no nos deja avanzar en medio de nuestra relación. Número 2, tenemos que reconocer nuestra responsabilidad por ese pecado y arrepentirnos. Definitivamente, ya habiendo identificado aquello que está dañando, aquel pecado que debemos de dejar, ahora tenemos que reconocer nuestra responsabilidad por ese pecado, por esa situación, por lo que yo estoy pasando y arrepentirnos. En Santiago 1:14 nos habla la palabra y nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, aquella concupiscencia es los deseos. Hablábamos de los deseos, todos tenemos deseos, emociones, pero la concupiscencia son los deseos excesivamente fuertes, o sea, deseos desmedidos de satisfacción carnal, que no son gratos a Dios. Entonces nosotros tenemos que hacernos una auditoría como esposo y esposo. ¿Qué está mal en nosotros? O sea, no señalar a nuestro esposo y esposa ahí mismo y decir, él está así, él se comporta así, él no hace esto, él no hace aquello, sino fijarnos primeramente en nosotros, en decir, yo primero cambio para que mi cónyuge pueda cambiar. Tercero, estar dispuestos a cambiar. Salmo 119, del 30 al 32, nos menciona la palabra donde dice, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Entonces nosotros tenemos que escoger ese camino de la verdad. ¿Por qué? Porque Dios ya nos puso esa luz en medio de nuestra vida a través de Jesucristo, que se entregó por completo. Y gracias al Espíritu Santo que vive y mora en nosotros, nosotros tenemos que caminar bajo esos mandamientos, correr para poder ensanchar nuestro corazón con esa palabra hermosa que Dios ya nos ha dejado. Entonces, estar dispuestos a cambiar, no ser los mismos. Si no éramos gentiles los esposos, que no nos esforzamos, ahora tengo que esforzarme, ahora tengo que cambiar. Si no me levantaba a orar, me levanto ahora temprano a orar. Si antes no ayudaba a mi esposa, ahora lo voy a hacer. Tengo que dar el extra. Tengo que cambiar, decidir a cambiar. ¿Para qué? Para que nuestro cónyuge, al ver nuestro cambio, obviamente va a cambiar. Y luego,
Después de despojarnos, vamos a renovarnos, porque la palabra dice en Efesios 4:23, la palabra menciona: y renovaos, dice, en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que ser renovados continuamente. ¿A través de qué? A través de mirar televisión, a través de leer historias, a través de leer obras. No, nosotros vamos a ser renovados, transformados en el espíritu de vuestra mente, dice. O sea, la palabra, al escuchar nosotros la palabra, y la palabra tiene vida, y porque la palabra transforma, nuestra mente va a ser renovada, va a ser transformada. Entonces, al nosotros buscar esa renovación a través de su palabra, vamos a hacer que nuestro matrimonio sea mucho más consistente hacia el camino de lo que Dios está queriendo. Cuando una mente es renovada a través del Espíritu de Dios, va a mirarse una nueva forma de pensar, una nueva actitud, un nuevo cambio de conducta. Y así se va a mirar, va a hacer que esto traiga consigo gozo, alegría en medio de la pareja. A través de lo que nosotros somos renovados, definitivamente va a implicar que no solamente esto es a las emociones o a un cambio de conducta externa, sino lo más importante, va a cambiar nuestra mente. Y al cambiar nuestra mente, al cambiar nuestra mente a través de la palabra, vamos a tener un cambio total. Vamos a tener la victoria para que nuestro matrimonio sea fortalecido. Y al ser renovado, lo que faltaría, como dice, es vestirnos. ¿Es vestirnos de qué? Es vestirnos de ese poder, de ese nuevo hombre, de esa nueva mujer que Dios está queriendo que nosotros seamos, ¿no? En Efesios 4:24, vamos a leer la palabra. En Efesios 4:24, la palabra menciona, dice: y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de verdad. Entonces, cuando nosotros somos nuevamente vestidos de ese nuevo hombre, de esa nueva mujer, a través de la palabra del Señor, vamos a dejar de ser aquellos que éramos, ¿no? De repente teníamos ira, teníamos depresión, teníamos angustia, teníamos miedo al futuro, teníamos reaccionábamos de una forma colérica. Entonces nosotros vamos a dejar ese viejo hombre para vestirnos de esa nueva mujer, de ese nuevo varón que Dios está queriendo que nosotros seamos, para poder honrar a Dios y llegar a ser como Cristo, dice la palabra. Qué tremendo. Entonces nosotros tenemos que dejar de lado todo aquello que hace daño a nuestra pareja, a nuestra familia. Tenemos que el cambio tiene que comenzar por nosotros mismos, para que nuestro cónyuge pueda ser cambiado cuando nosotros cambiamos. Ese es el propósito, el comienzo del cambio. Entonces, despójate en esta mañana de toda la vieja manera de vivir, deja lo antiguo. Dios te tiene que ayudar, tienes que pedir ayuda, tienes que reconocer que tú necesitas y ser responsable de dejar toda situación que no te deja crecer, toda situación que no deja que tu matrimonio avance, y estar dispuesto a cambiar para así ser renovado en las fuerzas del Señor a través de su Espíritu Santo, y vestirte como un nuevo hombre, como una nueva mujer, para que ese matrimonio sea
súper bendecido a través del Espíritu Santo y podamos darle la gloria y honra al Señor. Vamos a dar gracias al Señor una vez más y decirle: Señor, permítenos comenzar el cambio. Sabemos que somos fallidos, sabemos que no podemos escapar de tu mirada, sabemos que tú nos alcanzas en el lugar que estemos y que tú sacas todo aquello que no es bueno, que no está nada de tu agrado delante de ti. Queremos cambiar, queremos ser diferentes, queremos despojarnos de aquella vieja manera de vivir para poder agradar a mi esposo, para poder agradar a mi esposa. Señor, permítenos que nosotros podamos ser esos matrimonios fuertes, esos matrimonios bendecidos, esos matrimonios renovados, esos matrimonios vestidos con el poder del nuevo hombre y de la nueva mujer. En esta mañana Dios nos está hablando, Dios nos está instando a que realmente cambiemos, pero el cambio comienza, no lo olvides, por ti, esposo, comienza por ti, esposa. No estés fijándote, no estés criticando, comienza por ti. Un abrazo, Dios los bendiga. El día de mañana nos estamos volviendo a encontrar para continuar con estas hermosas enseñanzas, para tener un matrimonio duradero, perseverante en los pies de nuestro Señor Jesucristo. Hasta mañana.